Bienvenidos a Rauda Digital Podcast, el espacio donde la fe, el conocimiento y la vida cotidiana se encuentran. Aquí compartimos historias que inspiran, tradiciones que fortalecen, testimonios que transforman y reflexiones que iluminan el alma. Desde la educación, la cultura y la espiritualidad cristiana, exploramos los temas más importantes de la actualidad, siempre con un mensaje de esperanza, verdad y propósito. Porque en Rauda Digital Podcast, cada palabra tiene un sentido y cada historia una enseñanza. Nuestra producción es exclusiva, todos los derechos son reservados. Rauda Digital Podcast, inspirando tu vida, un episodio a la vez. Hay cosas que suceden, no suceden por suceder, suceden para Dios glorificarse. Mira, yo entendí que cuando uno está en proceso y que está pasando por cosas difíciles, el diablo forma una pregunta. Y la pregunta es la siguiente: ¿dónde está tu Dios? Te lo voy a volver a repetir. La pregunta es: ¿dónde está tu Dios? Y a veces Dios sale en el escenario, no para demostrarte que Él hace milagros, no para demostrarte que Él sana, no para demostrarte que Él lo hace, sino para demostrarle a Satanás que tú tienes un Dios. Si todavía... Hola, buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a otro capítulo más de Rauda Podcast. Es una enorme bendición poderle bendecir a todos ustedes a través de hombres y mujeres de Dios que tenemos por acá en nuestro estudio. Y queremos invitarlo para que sigan nuestras páginas en YouTube, TikTok y Facebook como Rauda Podcast Digital. Como siempre lo es de costumbre, hoy tenemos un gran hombre de Dios, al pastor Javier Suárez. Javier Suárez, lo tenemos por acá hoy, un invitado muy especial. Hace poco estuvimos en una de sus campañas, estuvo por acá en esta zona de Sevilla, algo poderoso que se estuvo moviendo y quisiéramos presentarlo. Pastor Javier, es una enorme bendición. ¿Cómo está? Bendiciones. Amén, amén. La bendición es mía de estar en este momento contigo. Gloria al Señor en tu programa. Yo sé que va a ser de mucha bendición. Y como dijiste, respondemos el nombre de Javier Suárez y estamos para servir. República Dominicana, pastor. Sí, soy dominicano, pero actualmente estamos pastoreando ahí en Indianápolis, Indiana. Wow, qué bendición. Pastor, quisiera que nos comentara un poquito sobre Javier Suárez dentro del ministerio. ¿Quién es Javier Suárez? Bueno, Javier Suárez es un simple siervo que Dios llama, lo comisiona, lo envía en un momento determinado a predicar la palabra de nuestro Señor Jesucristo, con el objetivo de rescatar alma para Él. Eh, el ministerio es bien lindo, aunque detrás del ministerio del hombre de Dios que lo carga hay dificultades, hay pruebas, hay pues vientos que soplan bien fuerte, pero cuando Dios llama a un hombre, Dios lo respalda. Wow. Nos comentaba que hace poco está comenzando una obra en Indiana, pastor. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama el ministerio? Iglesia Bethesda, Indianápolis. Wow, qué bendición. Pastor, fuimos testigos, la honra siempre sea para Dios, de la manera como Dios lo usa a usted. ¿Cuándo comienza Javier a sentir ese llamado de parte de Dios? Mira, yo sentí el llamado, inmediatamente yo me convertí, yo sentí el llamado y el compromiso de que yo tenía que predicar la palabra de Dios. Lo mío fue tan acelerado, tan rápido, que a veces yo lo pienso y digo, wow, qué sorprendente es. Porque si me traslado años atrás, me doy cuenta que los megáfonos, los altoparlantes se me quemaban en la mano porque yo salía todas las mañanas a predicar a la calle, a los parques, a los barrios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso fue como una plataforma para Dios entrenarme y yo poder como cogerle el tan, el hilito a este asunto de la prédica. Luego de esto, que me enamoro más de Dios, oración, ayuno, lectura de la palabra de una manera muy profunda. Fue un anhelo, una hambre, una sed muy profunda que comenzó a invadir mi corazón por la oración, por el ayuno, por la lectura de la palabra, que cuando yo capté lo que es lo sobrenatural, me di cuenta que
pues Dios comenzó como a usarme en ciertas áreas. Gente se me pegaba, me decían, ora por mí que me duele, tengo tal dolor, tengo tal enfermedad. Oraba con la intención de hacer una simple oración, pero Dios comenzaba a Wow. sanar la gente. Mi intención no era que Dios la sanara, pero oraba y Dios la O sea sanaba. que estaba puesto ese ministerio, ese don en su vida sin saberlo. Entonces, cuando Dios sanaba a la gente misma comenzaba a regar la voz. Dios usa a Yaviel, Dios usa a Yaviel, Wow. hasta que los pastores comenzaron a invitarme dentro del pueblo. Luego yo me casé, luego Dios me llevó a diferentes naciones, a diferentes países, y pues fuimos captando lo que es el ministerio, y me di cuenta que Dios me había llamado para eso y que tenía que dedicarme a eso por completo, porque sabía de que Dios me había comprometido a lo que era el ministerio de la palabra. Y siempre que llegaba un momento donde pues yo intentaba dejar el ministerio, Dios se aparecía a Wow. mi vida a través de un profeta. La voz de Dios venía a mí o venía a él en sueño, me hablaba a través de mi esposa, me hablaba a través de quien sea, para que yo no abandonara el ministerio. Pastor, hubieron momentos donde usted quiso abandonar el Sí, ministerio, porque el pastor. ministerio es muy fuerte. Wow. Y aparte de que te invaden situaciones de salud, económica, pues también invade, la gente entra a tu círculo privado, trata de entrar a tu círculo privado con crítica sin saber lo que verdaderamente Dios te habló en el secreto, lo que verdaderamente es el compromiso del llamado, es un vago, no sirve para nada, muchas críticas, no va a llegar a ninguna parte. Y pues llegaron esos momentos de crítica y que se ligaron con lo que es la crisis económica, con un momento en el ministerio también donde todo eso se junta con puertas cerradas, se cierran la puerta por un momento determinado, sin tú hacer nada. Y pues todo eso como que se junta y te invade y tú dices, no, pero no voy a seguir predicando. Ahí es donde dice Dios a Jeremías, cuando le estaba pasando él por este momento, desde el vientre de tu madre te conocí y te di por profeta a las naciones. En pocas palabras, Dios le estaba diciendo a Jeremías, antes de que tú naciese, ya yo te había conocido Wow. y te había dado por profeta a las naciones Mm. antes de que tú estuvieras predicando, antes de yo enviarte. Entonces, yo me di, una vez, porque aparte de que soy ministro de la palabra, hice 4 años en la universidad, maestro de lengua española, estoy pensando trabajar en esa área, y subió una pastora profeta por la escalera y me di cuenta que ella llegó a darme una palabra, y la palabra que ella llegó a darme fue: no te muevas de tu posición. Es impresionante que nadie sabía, nada más yo y mi esposa, lo que yo estaba pensando en ese momento. Y esa profeta, esa pastora llegó a decirme: no te muevas de donde Dios te puso. Sentí a Dios, tomé fuerza y seguí el ministerio. Y bueno, yo creo que por no abandonar mi posición, estoy aquí hoy en Estados Unidos pastoreando. Dios lo ha premiado de una manera sobrenatural, le dio una bonita familia, pastor, pero el ministerio, ¿por qué duele tanto, pastor? Wow, buena pregunta. A veces muchas personas tienen en poco lo que uno hace dentro del Mira, el ministerio, problema pastor. es que cuando te voy a soltar un misterio bien fuerte, y prepárate para esto. El problema es que el ser humano tiene sueños, y cuando la realidad se chocan con tus sueños, tu realidad te dice: mira, lo que tú estás viviendo ahora, mm, te dice que no va a alcanzar lo que tú estás soñando. Wow. ¿Me estás entendiendo? Las dificultades que se te están presentando en este momento te están diciendo que tus sueños no se van a materializar. Y la pregunta que me hiciste, ¿por qué el ministerio duele tanto? Es demasiado profunda esa pregunta, porque
Cualquiera puede tener un ministerio común y corriente, pero ya cuando tú entras a lo profundo del ministerio, ya siendo evangelista, pastoral, te das cuenta que a veces uno tiene que dejar el tiempo que uno tiene que dedicarle a la familia, uno tiene que dedicárselo a Dios. Y ahora mismo mi familia está sola en Dominicana. Yo tengo que traerla para acá, pero ahora mismo está sola. Mi esposa, 3 niños. Y muchas veces sucedió cuando yo viajé a otras naciones como evangelista, Honduras, Colombia, Ecuador, Salvador, Guatemala, todas esas naciones, Perú, que yo la viajaba, siempre yo duraba un mes predicando y yo tenía que dejar mi familia sola. Y esa es una de las partes más duras en el ministerio. Cuando tú tienes que dejar tu familia sola por un tiempo determinado, sin saber que el diablo está planeando, sin saber quién le puede hacer daño, sin saber qué puede pasar. A veces los muchachos, tú estando lejos de misión, se te enferman, Ujú. se lo internan, Oh, wow. y 3 muchachos, hay 2 donde la abuela, hay uno en el hospital, la pastora sola, y un poquito complicado para mí y complicado también para mi Wow. esposa, ¿me Lo entiendes? importante, pastor, de que su ayuda idónea piense como usted. Sí, mire, y sabe qué profundidad hay en lo que te estoy diciendo. Y tú sabes qué fuerte es, qué tan fuerte es el ministerio, que a veces tú oras por alguien en las naciones. Dios lo sana, Dios hace milagros sorprendentes que yo digo, wow, cómo Dios lo hizo. Y a veces a tu muchachito, a tu muchachita le da una fiebre en la casa y tú oras de 1000 maneras, lo unge con aceite de 1000 maneras y no se sana. Tremendo eso, pastor. Los que son profetas y pastores saben lo que yo estoy diciendo en este ¿Por qué momento. será, pastor? No sé, pero es una de las cosas más fuertes que a veces uno le dice, Dios, ¿qué pasa? O sea, usted va a las campañas, hay liberación, hay sanidad, y muchas veces dentro de su casa tiene que alguien ser sano por una enfermedad y no en el momento, no pasa eso en el Y no momento. es que Dios no ha hecho milagros, Dios ha hecho muchos milagros en mi casa, pero ¿Qué es lo que Dios nos hay, quiere dar a entender? hay momentos donde Dios no hace el milagro dentro de la casa para darte a entender que en las naciones no fuiste tú que lo Hmm, hiciste, sino que fue qué Él. poderoso eso. Uf. Amén. Entonces, entendiendo, ahí es donde Dios le va matando la arrogancia, el ego al ministro. Donde el ministro comienza a aprender que lo que Dios está haciendo en el ministerio ni es de él, ni pertenece a él, sino que fue un Dios grande, poderoso, que tuvo misericordia de él y lo llamó para un momento determinado y para una temporada determinada. Wow, qué tremendo, pastor. Esa palabra que nos está dando, yo creo que por algo Dios lo trajo acá. Y yo sé que esta palabra va a ser de mucha bendición a muchas iglesias, a muchos pastores que van a ver este video. Y qué maravilloso, qué importante lo que estamos aprendiendo, porque de eso se trata. Yo estoy tan contento con este proyecto. Quiero decirle que este proyecto apenas es el 5 capítulos con usted que hemos lanzado. Dios nos ha bendecido con esto. Dios nos puso en el corazón este proyecto. Lo primero que tenemos que entender es que no toda la iglesia fue llamada al evangelismo. Hay ministerios específicos que Dios levanta dentro de la iglesia para que salga a la calle. Y, y ese ministerio tiene el compromiso de salir a la calle, predicarle a los gentiles, predicarle a aquella gente que no conocen de Cristo Jesús. Ujú. Ahora, entendiendo como pastor que no todo el mundo está capacitado para poder salir a la calle, porque hay influencias demoníacas que se mueven en la calle, que pueden pues martirizar a alguien que no ha sido O sea, llamado. en otras palabras, me está dando a entender a usted que no todo mundo dentro de la iglesia está preparada espiritualmente para salir a la calle. Conozco muchos que salieron de la iglesia con la intención de hacer una buena obra en el evangelismo y nunca volvió. Wow, ese código sí no lo sabíamos. Está poderoso eso. Porque hay transferencias Ujú. espirituales. O sea que, en otras palabras, a como lo hablamos nosotros,
nuestro caché, así. O sea, no cualquier chuletudo se puede mandar a la No, calle. no, no, es que ese, y no, y que ese ministerio no fue dado a todo el mundo. Ujú. Por eso la multitud oía a Cristo y se, y se sentaba a oír a Cristo. Los discípulos fueron comisionados para una comisión en específica. Él le dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio Ok, ¿a quién iba ese mensaje exclusivamente? y hacer discípulo. Oye el misterio del texto. Ajá. Ir por todo el mundo, predicar el evangelio y hacer discípulo. Ahora, cuando Cristo le habla a los discípulos, ir por todo el mundo y hacer discípulo, te estás dando cuenta que Cristo lo que está tratando de decir que si no eres discípulo de alguien, tú no puedes tener ese ministerio que Dios te puso capacitado, ejercitado para tú poder ir a la calle. Número uno, te voy a desatar un misterio muy fuerte. Número uno, Satanás no respeta a gente que no tengan paternidad. Número dos, los demonios en la calle y la gente que está mal influenciada por demonios en la calle no respetan a alguien que no tenga identidad. Y todas estas dos se derivan de la primera que es paternidad. Ujú. Porque para alguien tener identidad, tiene que tener primero paternidad, porque la Sí. paternidad es que te da identidad. Por Ujú. ejemplo, si tú tienes hijos, te das cuenta que cuando nació, Ujú. tú tuviste que ir a declararlo para que tú tuviera una acta de nacimiento. Sí. Esto le dice a gente donde se hace el pasaporte, donde se saca la licencia, donde se necesite de que esa acta de nacimiento que pertenece a tu hijo tiene un padre. Sí, claro. Entonces, si nosotros no tenemos paternidad, tampoco tendremos identidad. Y en la calle nada más se respetan ministros que tengan paternidad. Perfectamente. Creo que hemos entendido esa palabra y lo resumimos un poquito lo que nos ha dicho. En otras palabras, la iglesia necesita ser preparada. Ser Ser preparada. preparada. Ahí están los discipulados, ahí está también los pastores tienen que saber identificar dentro de la iglesia a la gente que fueron llamadas para el Ujú. evangelismo y prepararlo en talleres Pero aquí viene lo rico, evangelísticos. pastor. Somos buenos para ir a los servicios, a los cultos de júbilo, de avivamiento, pero a los de oración y de enseñanza, de discipulado, cuesta. No quiere Yo decía enseñanza. en mi mensaje los otros días que el culto que más me gusta no es no el del domingo, sino el discipulado, porque el discipulado te enseña y te fortalece para tú vivir un día a día en la palabra. Mucha gente le corre a los discipulados porque los discipulados revelan lo que tú tienes por dentro. Wow. Lo repito, Sí. los discipulados revelan lo que tú tienes por dentro, porque la palabra hace que se revele lo que verdaderamente tú tienes por dentro. ¿Qué tipo de corazón tú tienes? ¿Qué tipo de espíritu tú tienes? ¿Qué tipo de fruto tú tienes? Y a la gente le es más fácil que le canten tres cantos, le hagan una prédica profética, que le vayan profundo a la palabra y que desnuden lo que verdaderamente ellos son en un estudio bíblico. Entonces, en un discipulado es donde realmente conocemos nuestra verdadera identidad, pastor. Es claro, mira, estoy dando un discipulado en la iglesia es una serie, y he dado dos, bajo el poder del enfoque. Ujú. Di una que era el poder del enfoque en la familia. Hoy voy a dar el poder del enfoque en la oración. Que el discipulado te enseña a tú quedar de pie ante algunas circunstancias de la vida que se pueden presentar en la trayectoria de tu día. Cuando las pruebas vienen y una persona está espiritualmente bien preparada, hablando en el tema muy bien orada, porque hay que orar fuerte, y muy discipulada, pastor, muy difícil que el enemigo pueda derribar a una persona así. O recuérdate que Cristo dice, pues, que la casa que se edifica en la arena, cuando viene el viento, ¿qué? Se la lleva. Ujú. Pero la casa que edificada en la roca, vinieron vientos, la golpearon, pero la casa se quedó firme.
¿Y El la que roca, pastor, es la ese conjunto de situaciones que estamos hablando? Un buen teólogo discipulado, oración. exacto, la roca teológicamente representa a Cristo. Ujú, Él verdaderamente es la enseñanza, Él es la palabra, porque Juan dijo, yo soy el verbo, ¿me entiendes? Y el verbo era Dios, el verbo se hizo carne, ¿entiendes? Él es la palabra, Él es la esencia, Él es el discipulado, él, es- él, él es lo que te enseña, Él es que te instruye, Él es que te guía, ¿me entiendes? La palabra se hizo carne, pero la palabra volvió a ser espíritu el día que dijo consumado es, wow. ¿entendiste? Por eso desató un misterio muy fuerte en estos días y fue que yo hablaba sobre Moisés. Moisés Ujú, le dice a Dios, eh, quiero ver tu gloria. Y Dios le dice, encóndete en la roca. Cuando yo pase, encóndete en la roca. Porque él primero le había dicho, el que ve mi gloria no vive para contarlo. ujú. Pero él le dijo, yo te voy a enseñar mi espalda, pero encóndete en la roca primero, porque aún mi espalda te puede matar. Y cuando Dios pasó, ya Moisés estaba escondido en la roca y él pudo ver la espalda de Dios, representando teológicamente que Dios le dijo, para tú poderme ver a mí, para tú poder ver mi gloria, primero tú tienes que conocer al Hijo, tú tienes que conocer la palabra, tú tienes que esconderte en Cristo, que es la roca fuerte. O sea que esa es la base. Esa es la base. Y mucha gente ha malinterpretado ese texto. Piensa que conocer a Jesús o que la roca es Cristo es realmente solo ir a la iglesia, escuchar palabras. Yo he creído que la enseñanza, si un cristiano no es enseñado, pastor, posiblemente y está prácticamente expuesto para que el enemigo pueda hacer lo que quiera con él. Mira, el cristiano que no conoce la palabra es como un viento, un címbalo que retoña cuando le dan. Es como Es como un vaso cuando lo golpean con una cuchara, pero cuando el vaso está vacío, que emite un sonido de que está vacío. Ujú. Así es el cristiano. La, Es bu- presa fácil para Satanás. la oración y la enseñanza tienen que ir de la mano, pastor. Claro que sí. O Mira, una tiene que, es más poderosa una que la otra. las dos, cuando la combinan, son poderosas. Son almas de guerra las dos. Pero si se ora mucho y no se disipula, Tú puedes ser un soldado que en vez de edificar mate. un soldado que en vez de edificar, mate. Mate. Por eso mucha oración Hmm. y poca palabra mata. Y mucha palabra sin poca oración Qué también tremendo, mata. qué tremendo. Es tremendo, tremenda palabra, sí, así es. Tienen que ir de la mano. O sea, Tú- no basta con decir yo oro 5, 7 horas si no está siendo instruido. Exacto. Porque tú estás construyendo un alma que en vez de edificar puede destruir personas dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. El que no conoce a Dios, que es la palabra, porque cuando tú lees la palabra tú conoces a Dios, eh, puede llenarse de ego y de arrogancia entre el medio de 7, 5, 3 horas de oración. Wow. Será por eso, pastor, que hay muchos líderes, pastores evangelistas, con un alto nivel de conocimiento, pero sin sabiduría. Son símbolos que retoñan, que resuenan. Mira, fíjate que el mensaje más poderoso en la Biblia fue el de Cristo. Y cuando tú te pones a estudiar el mensaje de Cristo, fue el mensaje más llano, más transparente, Mm, más entendible de toda la Biblia y creo que de todo humano que pueda predicar, yo creo que no va a tener un mensaje tan llano como el de Cristo. Arrepentíos y convertíos. sencillo. Sencillo, vengan a mí, yo soy el agua, el que bebe de esta agua no tendrá jamás sed. Mm, Oye, qué sencillo. Creo que el mensaje debe de ser entendible y el poder manifestado para que eso se pueda concretar en la vida de alguien. muy bien. Porque tenemos Ujú. mucha profundidad, pero poca manifestación. Y Cristo tenía poca profundidad, pero mucha manifestación.
Ajá, perfecto. Conozco mucha gente que se mete en el mensaje profundo, desata muchos códigos, No, y es que pero el al problema, final pastor, no pueden parar un paralítico, el no pueden sanar correcto, ningún no, enfermo. y no todos están, no todas las personas dentro de una congregación o alguien que lo va a escuchar está preparado para poder entender su manera de expresar. Exacto. Entonces, como usted lo acaba de mencionar, Jesús fue sencillo, pero poderoso. Lo que decía era poderoso. Es que yo creo que la necesidad verdaderamente está en un mensaje sencillo, que la gente lo pueda entender, pero también en que tú manifiestes lo que posiblemente dijiste dentro del mensaje. Porque él decía, vengan a mí los que estén trabajados y cansados y yo lo haré descansar, pero cuando el cansado venía a él, le decía, suelta tu lecho y Ah, anda. ahí ¿Hay está, alguien que está aquí sí, todavía? ahí está lo poderoso. O sea, que la cosa, muchos dicen, yo voy a buscar, buscan a Dios, pero no quieren seguir acarreando el pecado. ¿Entiendes? Quieren seguir con la misma vida. Entonces, muy poderoso eso, pastor. Sí. Yo creo que manifestando lo que tú predicas es suficiente para tú atraer miles de almas, Sí. miles de almas, manifestar a Dios, manifestar los milagros. Hace mucha falta dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Tenemos mucha gente enferma dentro de la iglesia, mucha gente herida dentro de la iglesia. Y yo creo que este es el tiempo donde Dios está avivando pastores, está avivando líderes, está levantando profetas, evangelistas, maestros, está levantando adoradores para llevar un buen mensaje a ese pueblo, eh, que tiene que levantarse, que Ha tiene que estado, avivarse. ha estado la iglesia dormida en los últimos tiempos, pastor, careciendo de dones espirituales. Ha entrado en un conformismo la iglesia, solo yendo a los cultos a adorar, pero ahora ya casi no se ve gente bautizada por el Espíritu Santo. La mayoría de la gente ha entrado en un conformismo de, por el nivel de fuerza que tiene el sistema. Este es el iPhone 11 y ya el iPhone 10. ¿Por qué iPhone vamos? Creo que es El el 16. 17 creo, ¿no, pastor? Sí, 16, 17 por ahí. Oye, yo no uso iPhone. Ya yo te estoy diciendo que del iPhone 11 van por el 17 y el Ajá, sistema te va entreteniendo ajá. y entreteniendo y entreteniendo y van saliendo películas nuevas y van saliendo series nuevas y van saliendo programas nuevos de entretenimiento. ¿Qué es lo que entretiene en la iglesia? Bueno, yo creo que lo que entretiene la iglesia es el sistema mundano que está destilando de afuera hacia adentro, Que debe ser al contrario. que debe ser lo contrario, porque la Biblia dice Amén, que ellos no que tú no te conviertas a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. amén. Pero tenemos gente de poca oración, poco ayuno, poca dedicación dentro de la iglesia que han tratado de traer el sistema de afuera hacia adentro. Y el ser humano, un ser humano adaptable, que se adapta a los tiempos. Y una de las cosas que tenía Cristo era que Cristo no se adaptaba a los tiempos. Amén. Pastor, yo quiero hacerle otra pregunta ya para casi me estoy terminando. Yo tuve la oportunidad de escucharlo a usted. Dios le permitió ese don de hablar en lengua, pero yo Sí, escuché una lengua diferente, pastor. ajá. Y para eso es este podcast, ¿verdad? Porque hay temas que uno realmente, a veces la iglesia no está preparada para escuchar esto. Pastor, ¿qué tipo de lengua es la que Dios le ha permitido a usted poder interpretar? Eh, no la interpreto todo el tiempo, pero hay veces que sí la puedo interpretar, hay veces que entiendo lo que estoy hablando. Por ejemplo, hay gente que yo le estoy hablando, la estoy ministrando, hablo en lengua en un momento determinado mientras la estoy ministrando, entiendo lo que hablé, porque hay veces que Dios me habla en ese misterio de Ujú, la lengua, entiendo, y algo que me está diciendo de la misma persona que yo estoy ministrando, pues se lo digo. ujú. Entiendo, entonces es la experiencia que tú vas adquiriendo a través del tiempo de no asustarte, de conocer a Dios,
cuando Dios está hablando, cuando Dios no está hablando, y el tema profético es un poquito muy profundo. Sí, no, Y claro, yo sí. creo que no hay tiempo para Sí, no tocar hay de ese tiempo porque tema. ese tema es bastante profundo. Aprovechamos este momento, pastor. Sabemos que usted tiene muchos compromisos. Un último mensaje a todas esas personas que le van a ver, pastor. Quizás muchas personas que no tienen a Cristo en su corazón. Me gustaría que diéramos ese último mensaje. Bueno, hay gente que saben que necesitan a Dios de urgencia y tienen que acudir a Dios de urgencia. Puede en un momento determinado saber que el médico puede hacer algo contigo, el psicólogo puede hacer algo contigo, un hermano puede aconsejarte, puede hacer algo contigo, pero hay situaciones en la vida que nosotros tenemos que entender que solamente Dios la puede resolver. Y si Dios tiene que meterte en esa encrucijada para que tú no encuentres solución en nadie, solamente en Él, pues te va a meter, porque el objetivo de Dios es salvarte, salvar tu alma. El objetivo de Dios no es otro, sino salvar las almas. Entonces, Él trata de crear situaciones porque hay seres humanos que no van a venir Mm, hasta que Dios no cree situaciones en su vida. sí. ¿Me entiendes? Entonces, yo le digo a esas personas que están pasando por momentos difíciles en este momento, corran a Cristo, que Él tiene la solución en sus manos. Wow, perfecto. Pastor Javier, Muchísimas ha sido gracias. una enorme bendición, El pastor, honor es mío. haber estado conmigo acá. Gracias a usted por el favor de su atención y nos vemos en el próximo episodio. Amén. Dios bendiga. Rauda Digital Podcast, inspirando tu vida un episodio a la vez.